Una vez que localizamos la URL, nos piden lo que es el login, el usuario y contraseña, y nos habilita luego lo que es la interfaz. ¿Sí? Esta interfaz es muy sencilla. De hecho, desde que entramos ya nos está mostrando un informe general de todos los proyectos. Por ejemplo, podemos apreciar en esta sección lo que es cuántos proyectos hay en total, cuántos se han finalizado, cuántos están pendientes, en pausa, en progreso, cuántos han sido cancelados. También nos aparece esta pequeña barra en porcentajes que también nos informa cuántos están en progreso, finalizados y cancelados, ¿sí? Entonces, desde ahí ya tenemos un pequeño informe de lo que es la plataforma de proyectos. Ahora, en la parte de abajo se despliega lo que es la información de esos proyectos. Eh, Como vemos en la barra de porcentajes, están en color azul, verde y rojo. El azul significa que están en progreso. Los de color verde significa que han sido finalizados y los en color rojo pues serían cancelados, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros en el caso del primer ejemplo, pues uno que ya está finalizado y aquí nos muestra el 100%, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar, aquí están los datos del proyecto, de este lado el avance. También tenemos uno en color azul que nos muestra que no está completo y nos muestra qué porcentaje de ese proyecto sí está completo. Eso es con respecto a la primera página del portal, que es la, digamos, dentro de lo que es el menú del lado izquierdo, lo que es inicio. Eso es el inicio. Bien, vamos al área de proyectos que va a ser la parte más importante del portal. En el área de proyectos, del lado izquierdo, tenemos este pequeño menú que nos muestra cada una de las opciones del portal que tenemos disponible. La más importante va a ser siempre proyectos, ¿sí? Dentro de proyectos volvemos a encontrar el mismo informe que tuvimos al inicio, es decir, podemos pasar directamente a proyectos y podemos visualizar ese informe de manera reducida dentro de de la sección de proyectos. Ahora, eh, vamos a empezar por lo que es navegar dentro de lo que es el área de proyectos, aquí de la sección de proyectos, antes de crear un nuevo proyecto. Bueno, en lo que respecta a la navegación, lo que nosotros tenemos de entrada son algunas columnas, es una forma de tabla, que nos van a dar los datos principales, como son el folio, el proyecto, la categoría, el objetivo, el alcance, la descripción, la fecha de inicio, la fecha de entrega y el porcentaje de avance. Cada uno de estos elementos son colocados cuando nosotros damos de alta un proyecto. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos reflejado aquí son los datos que nosotros agregamos cuando damos de alta un proyecto. También tenemos un pequeño buscador debido a que como tenemos una cantidad de proyectos bastante alta, en ocasiones pues navegar pantalla por pantalla es un poco difícil. Aquí nos muestra solo 10 registros, es decir, pues tendría yo que navegar por muchas pantallas hasta encontrar mi proyecto. Entonces para ello tenemos un buscador en el cual colocamos una palabra clave que sea referente al título del proyecto y podemos nosotros localizar nuestro proyecto de una manera sencilla. Otra forma que podríamos hacerlo es a través de lo que es esta sección que está aquí, perdón, estos botones podríamos llamarle, que serían como botones de ordenación, es decir, que nos permiten ordenar las columnas de acuerdo a un tipo de dato. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en folio y presiono, significa que se va a ordenar de manera ascendente por el número de folio. Si lo vuelvo a presionar, se ordenaría de manera descendente. Ese es un ejemplo de ordenación. Si esto también nos fuese útil, bueno, cada una de las columnas tiene ese control. Ahora, ¿qué la importancia de la navegación? Bueno, porque para poder nosotros desplegar la información adicional de cada proyecto, tenemos dos formas. Una es desplazarnos a la parte de abajo, esto para poder encontrar lo que es la barra de desplazamiento. Esta barra de desplazamiento, pues nos va a permitir que podamos mover la ventana actual hacia el lado derecho y esto lo que va a hacer es mostrarnos información adicional. ¿Sí? Esta información adicional va a ser vital para la gestión del proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros lo que tiene que ver con la URL que en desarrollo,
lo que tiene que ver con la URL en producción, por ejemplo, que en ocasiones esto se puede dar. También las etapas, los sprint que le llamamos, o etapas de un proyecto. Tenemos aquí también cuando se ha levantado documentos sobre ese proyecto, la minuta, por ejemplo. Tenemos aquí también el departamento solicitante, la persona solicitante, el estatus en el que se encuentra ese proyecto. Y aquí viene esta parte de opciones, que en esta columna vamos a encontrar un botón de control que es vital. Es para mí, bueno, yo le llamo botón de control, es como un pequeño menú de hamburguesa. En este pequeño botón nosotros vamos a encontrar las opciones que tienen que ver para gestionar este proyecto. Por eso, como vemos, podemos observar, aquí hay una serie de elementos que nos van a permitir, por ejemplo, modificar el proyecto. Editar el proyecto significa poder hacer cambios. Aunque nosotros hayamos capturado la información en el formulario, si esta por algún motivo fue incorrecta o algo se ha actualizado, algo ha cambiado, lo podemos hacer en editar el proyecto. También podemos pausar el proyecto. Entonces, también tenemos aquí lo que nosotros podemos ponerle como una marca, como pendiente, o bien finalizar el proyecto en el caso de que se haya completado todas las tareas y actividades de ese proyecto. En el caso de que ese proyecto se haya cancelado, también tenemos las opciones de cancelarlo y la opción de eliminarlo. La diferencia, obviamente, es que desaparece la información y en cancelar la información sigue apareciendo, solamente que como un proyecto cancelado, ¿sí? Ahora, un botón que va a ser de suma importancia, una opción más bien de suma importancia, es la de gestión de proyectos. Gestionar el proyecto significa poder trabajar con las tareas y actividades del proyecto mismo. Por ejemplo, para poder nosotros colocar y medirlo, pues para ello agregamos esas tareas y actividades. ¿Qué tareas se han completado? ¿Qué actividades se han completado? Y son las que nos van a ir permitiendo medir el avance de ese proyecto. Entonces, para poderlas agregar, yo tengo que seleccionar la opción de gestionar proyecto. Cuando hacemos clic en gestionar proyecto, esta pequeña ventana también nos va a permitir agregar lo que son esas tareas, ¿sí? Colocarles tiempos de inicio, fechas. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha de inicio, la fecha de final, la fecha real de inicio y la fecha de término real. Ya sabemos que esos valores pueden cambiar. Estos valores de acá, de los primeros, pues son relativos. En ocasiones hay cambios y por eso nos aparece una fecha real y una fecha de término real. También aquí nos aparece otra opción en caso de que sean una serie de subtareas, o sea, subsecuentes. También tenemos aquí que lo podemos organizar por etapas o sprint. También el tipo de actividad, también el estatus, si se encuentra finalizado, en pausa. Y también tenemos, pues obviamente, lo que tiene que ver con el título y la descripción. Al igual que en la ventana de proyectos, tenemos un buscador para encontrar una tarea en caso de que tengamos una cantidad considerable de tareas o actividades para ese proyecto. Podemos en todo momento usar también los botones si nos fuese más fácil manejarlo en un archivo de Excel o exportarlo a un archivo PDF y también mandar a imprimir. El botón agregar tarea, bueno, nos va a permitir a nosotros agregar una tarea como lo indica, ¿sí? En el cual nos aparece este pequeño formulario donde nos va a preguntar los datos que antes hemos descrito, como el título, la descripción, las fechas, ¿sí? El número de sprint, el tipo el tipo de tarea o actividad y el colaborador, ¿sí?
Entonces, estos datos son necesarios para fines, obviamente, de que cada proyecto pues tenga una cantidad considerable de tareas, y en caso de que nosotros, vemos aquí un ejemplo de algunos colaboradores dados de alta, porque bueno, vamos a tener muchas personas trabajando en diferentes áreas de un proyecto. Entonces, aquí podemos nosotros agregar esos colaboradores. Cabe también mencionar que cuando agregamos un proyecto, también nos permite agregar colaboradores desde el formulario de proyectos, ¿sí? En caso de que no lo hayamos hecho, pues no tenemos aquí la opción también para agregar al colaborador, el departamento, el puesto, los datos que sean referentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos agregar al equipo, ¿no? El puesto, en este caso, el ejemplo que tenemos aquí, pues un diseñador gráfico, y de qué tipo de colaboradores interno. Podríamos también tener un colaborador externo, ¿sí? También tenemos otras opciones dentro de lo que es la gestión de proyectos y son los BOOPs o lo que son, digamos, algunas situaciones por las cuales tenemos que hacer anotaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, la caída de un sistema o algún otro aspecto que esté ocasionando que no se puedan cumplir estas tareas de actividades, ¿sí? Aquí también se pueden dar de alta lo que son las minutas o documentos o acuerdos que se han hecho en determinadas reuniones, por ejemplo, o los archivos de tipo BBP, ¿sí? Bien, hasta aquí no sé si tienen algún comentario o pregunta. No, 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 ninguno. Ok. El botón más importante, reitero, es gestionar el proyecto, es que nos va a permitir agregar tareas y actividades. Conforme yo coloco las fechas, es como se va a ir midiendo el proyecto. Si una fecha se cumple y la tarea se cumplió, bueno, entonces el proyecto avanza, ¿no? Ahora, los valores que tengo aquí son funcionales. De hecho, en este momento lo tengo en estado es que dice que está en proceso. Pero debido a que este tipo de proyecto era parte del SEDI anterior, bueno, lo puedo pausar, ¿sí? Y colocar aquí el motivo, ¿no? Interrupción de funciones del SEDI, como ejemplo. ¿Sí? Entonces, el proyecto pues pasa en este caso a pausado. Inclusive si yo puedo aquí ver los comentarios por los cuales estoy colocando ese estatus, ¿sí? En caso de que se requiera también mayor información, la podemos colocar aquí. Pero si no, pues también agregar, cuando nosotros tenemos el proyecto en funcionamiento, podemos inclusive dentro de las tareas agregar algunos comentarios, ¿sí? Bien, ahora para agregar un proyecto, bueno, será muy fácil. Nosotros tenemos aquí este pequeño botón que en todo momento aparece en la parte superior. No importa si estamos a la derecha o a la izquierda de la ventana de navegación, siempre va a aparecer el botoncito de nuevo proyecto, indicándonos que podemos agregar ese nuevo proyecto y los datos que nos va a requerir son todos aquellos que acabamos de mencionar o que ya vimos al consultar un proyecto, como el nombre del proyecto, la categoría, el objetivo, el alcance y una serie de valores que hemos estado pues, visualizando en la consulta de los proyectos de ejemplo. Ahora, hay algunos datos que son, digamos, libres. Por ejemplo, el nombre del proyecto vemos que es un campo libre, un campo de texto libre. Sin embargo, tenemos también datos que van a ser predefinidos. Por ejemplo, la categoría. Aquí, como podemos ver, nosotros podemos buscar la categoría y seleccionarla, pero no puedo añadir una categoría. Entonces, estos datos son predefinidos. De hecho, todas las que son eh, que tienen un botón de despliegue, el campo de despliegue, bueno, son datos predefinidos, es decir, podemos seleccionarlo, pero no dar de alta uno nuevo. Por ejemplo, en el caso de prioridad, solo tenemos alta, baja, media y urgente. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros pues requerimos un tipo de dato adicional? Es decir, tal vez una categoría nueva, tal vez una prioridad diferente. Bueno, ahí tendríamos que ir a otra sección dentro de lo que es el portal, ¿sí? Entonces, eh, ahorita vamos a pasar para allá, y para terminar esta parte, bueno, los demás datos son propios del proyecto, como mencionaba, por ejemplo, cuántas etapas, 5 o 6 etapas, la URL de desarrollo, en caso de que sea un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, tal vez con
la creación de una aplicación o un nuevo portal, etcétera, ¿no? Y los demás datos que vemos nosotros aquí, que son importantes, y sobre todo uno dependiente del otro, es el departamento. ¿Sí? Este dato, como vemos, también está predefinido y el solicitante va acorde al departamento, es decir, es dependiente. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a cómo agregamos nosotros un nuevo proyecto. Ahora, también hay un botón, como mencionaba hace un momento, que nos va a permitir agregar los colaboradores. Si ya tenemos nosotros ese dato, por ejemplo, quienes van a participar del proyecto, nosotros podemos agregar aquí esos colaboradores. Y también en caso de que ya hayamos dado de alta el proyecto y hemos añadido otros colaboradores, los podemos agregar en gestión del proyecto, como vimos hace un momento. Para terminar la parte de proyectos, había mencionado que hay dos formas de poder encontrar los datos adicionales. La otra es simplemente haciendo clic sostenido y desplazándonos hacia el lado derecho. De esa manera también podemos observar los datos adicionales de un proyecto sin necesidad de desplegarnos hacia la sección de la parte de abajo, que es donde está la barra de desplazamiento. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, ninguno. Ok. En la sección de catálogos es donde vamos a nosotros a poder gestionar algunos aspectos con esos campos que mencionaba que a veces nos hacen falta ciertos datos, ¿sí? Por ejemplo, si fuese el caso de un rol, nosotros podemos agregar en la sección de roles ese rol que nos hace falta, ¿sí? Ya tenemos definido una cantidad considerable. De hecho, creo que, bueno, aquí nos informa, al final nos dice hay 118 registros, ¿sí? Es decir, hay 118 roles. Lo primero que tenemos que hacer es consultar, es decir, buscar, hacer una búsqueda en el cual mencione yo algunas palabras claves, como por ejemplo, tal vez negocios, y ver qué roles hay sobre negocios. ¿Para qué? Para que yo no cree un nuevo rol. Si este ya existe, pues no duplicarlo, no es necesario, ¿no? Asimismo, los roles pues van a tener sus botones de control. Como vemos nosotros aquí del lado derecho, nos muestra lo que es un botón tipo hamburguesa con las opciones referentes a este rol, ¿sí? Aquí tenemos entonces el título, una descripción y las opciones que aplican a ese rol. Vamos a darle clic y aquí tenemos, por ejemplo, editar el rol. Es decir, podríamos hacer cambios en caso de que no esté dado de alta correctamente, ¿sí? También se podría eliminar o bien podemos hacer uso de dar de alta un nuevo rol. Muy similar tenemos también lo que son las categorías, los tipos de tarea y prioridades. Funcionan de igual manera. Esos cuatro nos van a permitir a nosotros agregar datos, categoría, los tipos de tarea, las prioridades y los departamentos, ¿sí? Vamos a ver categorías, vamos a observar que tiene una forma de navegación muy similar a la anterior, es decir, nos muestra cómo podemos agregar una nueva categoría, el cuadro de búsqueda de las categorías, los datos de esas categorías como el nombre, la descripción y también lo que tiene que ver con el control o las opciones de control de esta categoría, ¿sí? Es decir, muy similar a los roles. Entonces, en caso de que la categoría que yo estoy buscando al dar de alta mi proyecto no aparezca, aquí puedo yo agregar esa nueva categoría. Aclarando que siempre debemos hacer antes una búsqueda, aunque aquí nada más tenemos 22 por el momento, ¿sí? Ahora, tipos de letras funciona de igual forma. Nos muestra cómo agregar un nuevo tipo. Al darle clic a ese nuevo tipo, nos muestra el tipo de tarea, es decir, el título, y luego la descripción. Y en cuanto a la navegación, también tenemos lo que es un cuadro de búsqueda, el título de ese tipo de tarea, la descripción y las opciones que tienen que ver con el control de esa tarea. Como vemos, son similares todas las opciones en todos estos, en todas estas partes del menú, ¿sí? También hasta prioridad, tenemos lo mismo, una nueva prioridad, por ejemplo,
¿sí? Aquí hay un botón adicional. Eso quiere decir que si tuviéramos nosotros que dar de alta pues una cantidad considerable de registros que tengan que ver con una nueva prioridad, pues lo podríamos hacer a través de una carga masiva, que no es más que pues un archivo con ciertas características que nos va a pedir, pues normalmente de Excel o archivo tipo CSV. Pero bueno, normalmente en prioridades son pocas las opciones. Como vemos aquí solo tenemos 4. Eh, Ahora, departamentos. Aquí sí hay una pequeña diferencia. A partir de departamentos vamos a tener lo que son los campos predefinidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí nosotros no tenemos el botón para dar de alta un nuevo departamento, ¿sí? Sí tenemos un buscador. Eso pues nos va a permitir filtrar, pero no tenemos para dar de alta un nuevo departamento. Entonces, la parte de abajo nos despliega las columnas como nombre del departamento, descripción del departamento, eh, y bueno, y un botón que nos informa cuántos registros estoy visualizando, los botones que tienen que ver con la ordenación. Como mencionaba hace un momento en la sección de proyectos, como vemos aquí, eso nos permite ordenar, pero no tenemos alta de nuevo departamento. Quiere decir entonces que cuando encontramos ese tipo de secciones dentro de lo que es el portal, bueno, eh, normalmente estas son como bases de datos que se alimentan de otras bases de datos. Es decir, estos datos son extraídos de alguna otra base de datos que contiene una lista de departamentos, ¿sí? Entonces, en caso de que ¿qué sucedería si me hace falta, no sé, en esta sección forzosamente requiero de un nuevo departamento? ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, pues lo más viable aquí sería comunicarse al área de proyectos con el cargado, que creo que es el licenciado Jorge, y pues mencionarle ese aspecto, ¿no? Que no se encuentra el departamento que estamos requiriendo para determinado proyecto, ¿no? Pero bueno, tenemos también aquí 597 registros. Es muy probable que el departamento que estamos nosotros trabajando o para el cual estamos dando de alta un proyecto, bueno, se encuentre ya dentro de esta lista. Lo mismo va a pasar con el de puestos. Sí, el catálogo de puestos también no nos permite dar de alta a nosotros un nuevo puesto, ¿sí? Sino que son tomados de igual manera de una base de datos externa o que se sincroniza con otra base de datos. Nos permite lo que es buscar ciertamente para filtrar el nombre del puesto, la descripción del puesto, cuántos registros estoy visualizando, pero solamente esa información. Es decir, no puedo dar de alta un nuevo puesto. Ahora, de estos 646 registros, ahí tendría que estar el puesto que estamos nosotros buscando. En caso de que no, bueno, haríamos el mismo procedimiento, comunicarnos al área de proyectos y mencionar que pues por alguna razón nos falta algún dato y puede ser que no se haya sincronizado correctamente o no esté actualizada la lista de datos disponibles en ese campo, ¿sí? Lo mismo pasa con los usuarios. Como podemos observar, tenemos el buscador, el nombre del usuario, qué nombre de usuario tiene, a qué departamento pertenece, el puesto, los botones de ordenación y también tenemos aquí el informe al final de cuántos usuarios tenemos en total en el área. En este caso tenemos 2.506 registros de usuarios dentro de lo que es el portal, ¿sí? Pero igual, igual manera esto, digamos, lo da de alta, ya sea otro departamento o se alimenta de otra base de datos. Ahora, aquí también tenemos algo que se llama proveedor externo, es una opción que tenemos disponible y aquí sí podemos hacer en este caso altas. Por ejemplo, si observamos la ventana, aquí está el botón de nuevo proveedor, donde vamos a agregar valores como son la empresa, el teléfono, el correo electrónico y lo que tiene que ver con bueno, el botón que estoy observando, que es este botoncito, que es el botón de opciones y controles. Y podemos editar en cualquier momento el correo, el teléfono, el nombre de la empresa, el nombre del proveedor, ¿no? Si le damos clic, pues nos aparece exactamente ese formulario que estamos viendo nosotros desplegado con los datos en esta tabla, esas columnas.
Y finalmente tenemos dos opciones más dentro de lo que es este menú del lado eh, izquierdo, que es la estadística, que digamos es una manera de poder pues obtener un informe de cómo van los proyectos, los avances, pero en forma gráfica. Por eso aquí tenemos este avance real, avance estimado. Si observamos nosotros en la parte de abajo, aquí nos menciona el nombre del proyecto, ¿sí? Y nos muestra, si hacemos clic, pues no, nos va a mostrar de manera ampliada la información correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice avance por tareas del proyecto, ¿sí? El reporte nuevo de licencias de conducir. Y aquí tenemos que todo tiene un 100% en este caso, ¿sí? Esto nosotros lo podemos exportar a formato de imagen, ¿sí? Entonces tenemos esa opción de poder revisar las estadísticas a través de lo que es también gráficas. Y también tenemos otros tipos de indicadores, por ejemplo, que podemos filtrar, ¿sí? Que estos indicadores nos van a permitir también medir los proyectos. Además de los dos tipos de informes que ya tenemos al inicio, también tenemos indicadores. Y estos nos van a permitir pues filtrar, por ejemplo, por fechas, cuando se inicie, cuando se finalizó. Es como si hiciéramos una búsqueda de proyectos que van a corresponder a esas fechas precisamente. Y el tipo de proyecto, ¿sí? Y quienes están colaborando. Entonces podemos hacer una consulta y filtrar por todos estos valores. Es otra manera de poder obtener también los datos de los proyectos. También tenemos lo que es las actividades de cumplimiento, ¿sí? Y las tareas finalizadas, actividades pendientes, los cumplimientos en plazo, que son, digamos, indicadores que vamos a obtener. Todos estos valores los vamos a obtener a través de los filtros que hagamos en la búsqueda. Y de esa manera son las opciones que tenemos dentro de lo que es el portal de proyectos. Para finalizar esta parte ya, bueno, lo que es el menú de la izquierda lo podemos minimizar en caso de que se requiera más espacio a lo que es el contenido. Por ejemplo, en la parte superior donde está el logotipo de Proyecto Sánchez, podemos hacer clic en el menú hamburguesa y lo que hace es minimizar el menú de tal manera que nos da más espacio de trabajo para lo que es el contenido. En esta otra parte, en la parte superior del lado derecho, tenemos también algunos avisos o algunos mensajes y el botón de cerrar la sesión. Y eso es lo que tiene que ver con el portal de proyectos. ¿Algún comentario, dudas? No, ninguno, ninguno. Ok. Bueno, pues yo le agradezco, licenciado, que nos haya dado su tiempo. Sabemos que hay muchas actividades, así que agradezco su tiempo. Que tenga un excelente día. Hasta pronto. Gracias, gracias, hasta Gracias. luego.